Bueno, hermanos, buenos días. Estamos a 20 de abril del 2025 y estamos en Casa de Vida, en Huehuetoca, Santa Teresa 6 bis. Esta es la segunda parte del tema que se dio la semana pasada, que es la soberanía de Dios, y se hablaba de libre albedrío, si el libre albedrío era compatible con la soberanía de Dios, y se hablaba de dos posturas, el calvinismo y el arrianismo. La vez pasada tratamos directamente el calvinismo, con el cual al menos en esta congregación y de acuerdo a la palabra no compartimos esa postura, y ahora vamos a hablar del arrianismo, pero vamos a hacer un repaso súper breve. Entonces hablábamos de la soberanía, que es el poder supremo de Dios para tomar decisiones con autoridad suprema, competencia total e independencia, ¿vale? Y también hablábamos de libre albedrío. El libre albedrío es si el hombre es libre de tomar decisiones y acciones, y si la soberanía de Dios no se contraponía al libre albedrío. Y dábamos ejemplos de que el libre albedrío tiene que tener autonomía y libertad, y no debe de estar determinado. O sea, un hombre puede tomar sus decisiones libremente, y al tomar decisiones libremente eso nos confiere responsabilidad moral. O sea, soy responsable de la decisión que yo estoy tomando, ¿vale? Entonces decíamos si el libre albedrío es compatible con la soberanía, porque la soberanía es autoridad por sobre todo. Entonces decíamos, hablábamos de unas frases que si Dios tiene control absoluto, también tendría control sobre la voluntad del hombre, entonces no había responsabilidad moral, porque el hombre no tendría libertad, no habría un real libre albedrío. Pero eso tiene un problema, porque eso convertiría también a Dios en autor del pecado, y no puede ser así. Porque decíamos, si ya Dios determinó cada acción que nosotros vamos a realizar, eso incluye las acciones pecaminosas. Y eso era un problema, y esto pues habíamos dicho que era falso, porque el mayor atributo de Dios era la santidad. También decíamos que si el hombre tiene libre albedrío y puede tomar decisiones libres fuera de la voluntad de Dios, entonces hablaremos de un Dios que no es soberano, pero igual decimos que eso tampoco es, porque la palabra deja muy claro la soberanía de Dios, ¿vale? Entonces decimos, entonces, ¿si es compatible o no es compatible? Entonces era lo que se iba a abordar. Y había dos posturas, el calvinismo que dice que no es compatible, y el arrianismo que dice que sí es compatible. Hablamos de Calvino, de que él enfatizaba mucho la predestinación y los 5 puntos del calvinismo, que era depravación total, que la humanidad está totalmente corrompida y ellos no pueden buscar a Dios, la humanidad no puede hacer nada más que pecar. Elección incondicional, que Dios elige de acuerdo a su criterio, a su propia decisión, sin tomar en cuenta actos ni nada. Él decide quién es salvo, y él decide por tanto quién no es salvo. La redención particular, hablábamos de que en el calvinismo se decía que el sacrificio de Jesús solo fue para los salvos, no para los no salvos. Y la gracia irresistible es que si Dios ya te eligió, no puedes negar su elección, ya te tienes que acercar a Él. Y si Dios no te eligió, no puedes negar su decisión, aunque tú quisieras, que de hecho no podrías querer, no te podrías acercar a Él. Y perseverancia de los santos, que es que si ya fuiste elegido tienes que perseverar en santidad hasta el final, ¿vale? Y vamos explicando cada una de ellas. Y hablábamos de los versículos que apoyan el calvinismo. Nada más vamos a leer nuevamente lo subrayado. Por ejemplo, en Romanos dice: a los que conforme a su propósito son llamados, a los que antes conoció también los predestinó. Eso haría pensar que esto está apoyando la predestinación en el calvinismo, o sea que Dios, aún antes de que naciéramos, ya nos había elegido de acuerdo a su voluntad. Y les daré corazón para que me conozcan. Da a entender de que es Dios el que nos pone en nosotros la intención de buscarlo y de conocerlo. Hablaba igual, por ejemplo, de la promesa, que decía, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De Abraham, Isaac y Jacob, aún antes de que ellos nacieran, aquí nos da a entender que aún antes de que nacieran, aún antes de que hubieran hecho cualquier acción, ellos ya estaban predestinados. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que él quiere endurece. Igual habla de la predestinación. Dice igualmente que Dios tiene potestad, que de la misma masa puede hacer vasos para honra y vasos para deshonra. Da a entender, como decíamos, pareciera que ciertamente Dios elige a unos para salvación y elige a unos para condenación. Pero como estamos diciendo, por eso ahí dice comillas, pareciera, porque después los vamos a analizar más a detalle.
Dice, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia. Igual, pareciera hablar de que Dios está eligiendo a unos y no eligiendo a otros. En 2 de Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Igual pareciera apoyar la misma postura. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Igual, si nos quedamos con eso, pareciera apoyar igual la misma postura del calvinismo. En Efesios, no se escogió en él antes de la fundación del mundo. Lo mismo, da a entender lo mismo. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Igual, si se dan cuenta todo esto y si nos quedamos ahí diríamos, no, pues sí, el calvinismo tiene razón, Dios eligió y ya. Quien sí, bien, quien no, ni modo. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todas mis cosas te son conocidas, pues no está aún la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahí directamente no hablaría de la predestinación, sino de la presciencia, que igual tratamos la vez pasada. Entonces, en el calvinismo el libre albedrío no existe, esa es la realidad, no hay libre albedrío. El hombre no puede decir que es señor de su entendimiento y de su voluntad, con potestad natural para inclinarse a una u otra cosa, porque de acuerdo al calvinismo el hombre no tiene voluntad, la única naturaleza del hombre es pecar y no lo puede evitar. Y el mismo Calvino dijo, por lo tanto, si alguno quiere usar esta expresión con tal de que la entienda rectamente, yo no me opongo. Más, como al parecer no es posible su uso sin gran peligro y al contrario sería un gran bien para la iglesia que fuese olvidada, habla de la palabra libre albedrío, preferiría no usarla, y si alguno me pidiera consejos sobre el particular le diría que se abstuviera de su empleo. O sea, él de plano dice no hay libre albedrío, Dios ya eligió a los salvos y descartó a los no salvos. Y hablábamos de que los calvinistas contemporáneos para quitarse, porque si esto así es, sí o sí, Dios también es autor del pecado, y eso es blasfemo. Entonces los calvinistas, para quitarse eso de decir que Dios es el autor del pecado, inventaron algo que se llama agencia dual, la cual dice, Dios determina la elección de cada persona. Aún así, aunque Dios ya lo determinó, cada persona es libremente para tomar su propia decisión. Pero dijimos que eso se contradice a sí mismo. Dice, o sea, Dios te determinó, ya determinó tus decisiones, pero aún así tú tomas libremente tus decisiones. Pero cuando hablábamos de libre albedrío, el libre albedrío es que tomas decisiones sin estar determinado. Por eso esta agencia dual es falsa, es una oración falsa que se contradice a sí misma. De plano, en el calvinismo no hay libre albedrío. De plano, en el calvinismo, Dios eligió a los que son salvos y descartó a los que no son salvos. Y de plano, no puede negar que el calvinismo convierte a Dios en el autor del pecado. Por eso es el problema y por eso nosotros no aceptamos el calvinismo, ¿vale? Tanto Hipona como Lutero y Calvino tenían esta misma postura y decían que la soberanía de Dios prevalece y Él elige a los salvos y a los condenados, y el libre albedrío no existe, ¿vale? Después ya íbamos a empezar a hablar del arrianismo, que esto lo produjo Jacobo Arminio en 1610, aunque él murió en 1609, ahorita vamos a explicar. Jacobo Arminio era calvinista y él era muy cercano a Calvino, y él era admirador de Calvino. De hecho, siempre que Arminio habla de Calvino, habla con respeto, dice que es un hombre pues muy, muy sabio, un varón de Dios. Pero el problema de Arminio que tenía con el calvinismo es cómo se desarrollaba esta predestinación. O sea, tanto Calvino como Arminio estaban a favor de la predestinación, pero diferían cómo se daba esa predestinación. Calvino decía, la predestinación es en base a lo que Dios eligió y ya. Y Arminio decía, no, la predestinación es en base a lo que Dios sabe que tú vas a hacer, que es lo que decíamos la presciencia. En el primer punto decía, la presciencia de Dios que tiene el conocimiento previo de quién creerá y quién no creerá en Cristo. O sea, Él ya sabe si vas a creer y Él ya sabe si no vas a creer. Y en base a lo que Él ya sabe, Él te puede elegir o no, pero en base a lo que ya sabe. Y la voluntad del hombre libre para creer o rechazar a Cristo, que eso es diferente al calvinismo. En el calvinismo dijimos, si Él te eligió, ¿crees o crees? No tienes opción. Si Él no te eligió, ya te amolaste, no tienes opción. Pero en el arminianismo dice que no, que Él te va a elegir en base a lo que Él ya sabe. Pero aún sabiendo lo que ya sabe, tú tienes la libertad de aceptarlo o no. ¿Ok?
Entonces hablamos de lo que es la presciencia, de que Dios conoce absolutamente todo. Igual habíamos puesto esto nuevamente. ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden, como yo hago? Porque Dios ya sabe. Ven que, por ejemplo, profetas, así ha dicho Jehová, que va a acontecer esto, y como él decía, acontecía. Como él ya sabía que iba a acontecer todo esto, porque él, al ser Dios y estar fuera del universo y ver el universo como un conjunto, ve lo que es presente, ve lo que es pasado y lo que es futuro. Él ya lo conoce todo, cada palabra que va a salir de nuestra boca, aún antes de que siquiera la pensemos, él ya la sabe. Todos mis caminos te son conocidos, aún no está la palabra en mi lengua y hay aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, ¿vale? Esa es la presciencia, que pre es antes de, y ciencia es conocimiento. O sea, él tiene el conocimiento desde antes que siquiera nosotros hagamos, pensemos, digamos. Igual la palabra en Primera de Pedro 1:2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, ahí dice, ok, elegidos, pero dice elegidos según la presciencia de Dios. O sea, sí fuimos elegidos, pero ahí mismo la palabra está diciendo, ¿en base a qué? En la presciencia de Dios, ¿vale? Ahí está diciendo, sí somos elegidos, pero en base a lo que Él ya sabe que nosotros haríamos. Él ya sabía que lo íbamos a aceptar, y como Él ya sabía que lo íbamos a aceptar, nos eligió. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces hablábamos del tiempo y del espacio, del entendimiento que nosotros tenemos del tiempo, que realmente no es como nosotros pensamos que el tiempo es parte de la dimensión tiempo y espacio. Hablábamos del conjunto del universo, que Dios lo ve desde afuera, y hacemos el ejemplo como una computadora. Nosotros a lo mejor hicimos un programa en la computadora y el programa corre libremente. Yo no lo estoy determinando, pero como yo estoy afuera y yo ya hice ya hice todo el ejercicio, ya sé cómo inicia y cómo acaba, pero aquí se sigue ejecutando. Entonces, como yo estoy afuera y lo veo todo, ya lo sé todo, porque soy un observador externo de lo que está ocurriendo. Y decíamos, nuestras decisiones pueden cambiar nuestras decisiones en el presente pueden cambiar nuestro futuro, y todos en el entendimiento que tenemos decimos sí. Y se les hizo una segunda pregunta: ¿nuestras decisiones en el presente pueden afectar nuestro pasado? Y nuestra intuición diría que no, pero en la física eso no es así. En la física se hablaba del experimento de la doble rendija, y en el experimento doble de la doble rendija, como un electrón le podía mandar información a sí mismo en el pasado dependiendo de la decisión que tomáramos, y se podía comportar como onda o como partícula. Y ese ejemplo se hizo también con un cuásar, una galaxia intermedia, y nosotros haciendo un experimento parecido, y se demostró que incluso aunque la luz tenía miles de millones de años que había salido del cuásar, en base a lo que nosotros hiciéramos en la Tierra con el experimento y la conciencia observacional, podías cambiar el comportamiento de la luz que salió hace miles de años. Entonces sí, la realidad es que en física, en base a lo demostrado, un hecho del presente sí puede modificar un hecho del pasado. Suena contraintuitivo, pero pues sí, realmente así es. Y retomábamos lo de Arminio. Entonces hablábamos que Arminio, aquí es donde nos habíamos quedado, dice, sí hay predestinación, pero esta predestinación tiene que ver con la presciencia de Dios y con la voluntad del hombre. No es como que Dios nada más elige y no te pregunta, sino que realmente hay libertad en el arminianismo. Los 5 puntos del arminianismo son depravación total. Ahí se ve sobrepuesto el verde. ¿Por qué? Porque en la imagen original decía depravación parcial, pero eso es un arminianismo modificado. O sea, originalmente tanto Arminio como Calvino estaban de acuerdo en la depravación total. Dijimos, depravación total es la humanidad está corrompida, toda. La humanidad no puede hacer otra cosa que pecar, toda. Y la humanidad, por su propia intención o por su propio mérito, no se puede acercar a Dios, no puede, porque está totalmente depravada. Es Dios el que pone en ellos el querer buscar a Dios, pero al final son ellos los que deciden. La elección condicional. La elección condicional, bueno, íbamos viendo cada uno. La humanidad está corrompida en su totalidad. Esto es lo mismo que venimos en el calvinismo, por el pecado, y no puede salvarse a sí misma, solo puede pecar y no puede acercarse por decisión propia a Dios. Así pues es Dios quien por medio de su gracia
hace el llamado para que ellos se acerquen, ¿vale? Dábamos el ejemplo de, imaginen que aquí frente de mí hay una persona que me está dando la espalda. Yo sería Dios y la persona pues es un humano. Entonces, decir depravación total es que a él jamás le van a hacer voltear a buscarme, jamás. Entonces soy yo, Dios, con mi gracia, que me acerco y le toco el hombro y le digo, hey, yo soy real y te amo y no quiero que seas condenado. Eso es que yo le llamo. Él por su mérito no puede, porque está depravado totalmente. Entonces yo, Dios, soy el que le llamo. Pero él tiene la libertad de voltear y darme la mano y venir conmigo, o ignorarme y seguir su camino. Entonces eso es el arrianismo, que dice, ok, te toco, Dios, yo a ti el hombro. Tú decides si volteas, me das la mano y vienes a mí. O tú decides si me quitas la mano y quieres seguir en tu pecado, pero el llamado lo hice yo. Mientras que el calvinismo dice que te agarra el hombre y te jala, no te va a preguntar. Eso dice el calvinismo, y dice que al que no le agarró el hombre es porque él no quiso. Eso es el calvinismo, que te agarro y eres salvo y no te estoy preguntando. Y a ti ni te voy a buscar porque yo ya decidí que tú no seas salvo. Eso es el calvinismo, ese es el calvinismo. Entonces vemos que el arrianismo es diferente. Ahora, elección condicional, Dios solo escoge a aquellos a quien Él sabe que elegirán creer o no creer, que es la presciencia de Dios. Nadie está predeterminado o elegido para el cielo o el infierno. Ahí hay una titánica diferencia. O sea, ¿puedes decir que tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre para Dios? Sí, pero ¿en base a qué fuiste escogido? Porque Él en su presciencia ya sabía que tú sí lo ibas a aceptar. Luego a mí me ha llegado a pasar y yo llegué así a tener pensamientos y yo decía, en el pasado, luego como que me doy, decía yo, como que me doy cuenta que la gente buena muere más y como que la gente mala no y aguanta más, y yo me preguntaba a mí mismo ¿por qué? Entonces después yo dije, es que Dios es omnisciente y omnipotente y su soberanía pues es suprema. Entonces yo pensaba, Dios quizás ya sabe quién ya se puede ir, y al bueno, que ya lo aceptó, que ya se bautizó, ya puede partir, y para nosotros no debería de ser una angustia, porque lo aceptó y fue salvo. Pero si hay una persona que no ha aceptado a Dios, que saben que está en pecado y es malo, y uno dice, mira cómo aguanta, y mira, y no le pasa nada, y mira, y ni se enferma. ¿Por qué? Quizás porque Dios sabe que en un futuro, en un momento, sí lo va a aceptar, y Él les está dando una oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad para esa persona, y en su presciencia, si Él ya sabe que sí lo va a aceptar, pues le va a dar chance hasta que llegue ese día que lo va a aceptar, y quizás al otro día muera, porque el propósito de Dios es la salvación. Sí, podemos tener vidas con hijitos, vidas hasta viejitos, pero el propósito definitivo de Dios es la salvación. Entonces, si Él necesita, no sé, que hay un accidente. Habíamos visto una película creo es la de Dios no está muerto, no sé si la 2 o la 3, que hay un accidente ateo, super ateo, y en el accidente que llegue un hijo de Dios y te diga, ¿quieres aceptar a Cristo? Y que lo acepte porque se ve en su condición, pues gloria a Dios por el accidente, porque al final Él lo que quiere es la salvación. Por eso yo les decía en el caso de mi mami, ella fue salva por el cáncer, ella fue salva por eso, porque eso pues la rebasó obviamente, y ya cuando le dicen, ¿sabes qué? Estás desahuciada, pues ya no hay opción, o sea, o lo aceptas o lo aceptas. Hasta eso hubo un momento en el que yo vi a esa enfermedad con odio en su tiempo, pero después la vi como una enfermedad misericordiosa. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que sabes que en algún momento te podrías ir, que hay personas que sí curan, gloria a Dios, pero hay personas que no. Entonces es como si te dijeran, oye, ponte a cuentas, sana, perdona, busca a Dios. O sea, te están avisando. ¿Y quién tiene esa dicha? Hay gente que en un accidente, pum, y ya ni sabía, ni supo ni cuándo, y ya se murió. ¿Y con quién se puso a cuentas? ¿Quién lo esperaba? ¿Quién se preparó? Nadie se preparó. Entonces, esa es la presciencia. Él lo sabe, y Él, en base a lo que sabe, son las decisiones que toma. Caso opuesto, hay personas malas que sí se mueren y nunca aceptaron a Dios, y uno diría, ¿y por qué Dios no evitó que esa persona muriera? Yo pienso, quizás en su presciencia de Dios, Él ya sabía que nunca lo iba a aceptar, y como hacía el mal, dijo, no, pues mejor vámonos, porque de todos tú nunca vas a aceptar, y si te dejo aquí más tiempo nada más vas a estar haciendo mal.
Entonces, vámonos de una vez. Esa es la presciencia y en base a eso él toma decisiones. Por eso decimos que su soberanía es una soberanía con competencia total. O sea, él toma decisiones porque sabe qué decisión está tomando, porque él tiene todo el conocimiento para tomar la decisión correcta, aunque para nosotros no parece correcta, pero es correcta. Ahora, la redención universal. Jesús murió por todos, aun por aquellos que no son elegidos o predestinados y no llegarán a creer. La muerte de Jesús fue por toda la humanidad y cualquiera puede ser salvo si cree en él. La salvación depende de la elección individual y de la respuesta a la gracia de Dios, que es la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, que realmente aquí son compatibles. Recordemos que en el calvinismo, en la redención decía redención particular, es decir, Jesús murió solo por los elegidos por Dios, decíamos en el calvinismo, pero en el arrianismo se habla de una redención universal. Jesús murió por todos y todos tenemos la opción de ser salvos si lo aceptamos, si en nuestro libre albedrío decidimos aceptarlo. Entonces pues se ve una diferencia muy importante. Aquí tú tienes la opción, si lo eliges, si lo aceptas, de ser salvo, pero también tienes la opción de no ser salvo si no lo aceptas, pero eso depende de la decisión de la persona, a diferencia del calvinismo, que eso dependía de la elección de Dios. En el arrianismo depende de la decisión de la persona y suena más racional. Aquí sí hay libre albedrío. Y al haber libre albedrío, igual no puedes hacer a Dios el autor del pecado. Aquí no, aquí sí el individuo, por sus decisiones personales, es el autor de su propio pecado, no Dios. Ahora, gracia resistible. El llamado de Dios para ser salvo puede ser resistido o rechazado, si así lo decidimos. Ese es el real libre albedrío. Y es el ejemplo que les decía, te toca a Dios el hombro y tú decides si lo ignoras, si sigues tu camino en el pecado, o tú decides si te das la vuelta, lo tomas de la mano y vas a él. Ese es el real libre albedrío, por eso se llama gracia resistible. Dios no te va a obligar. Él te hace el llamado, ya tú sabes si le contestas. Hay un versículo que dice, yo llego y toco a la puerta y si me abres, pues paso y ceno contigo. Ese es el ejemplo, ¿vale? Entonces en el arrianismo sí hay un real libre albedrío. Tú lo decides si lo aceptas o lo niegas. Y perseverancia de los santos. Ahí sí están también de acuerdo con el calvinismo. Los que ya son elegidos o eligieron aceptar a Dios tienen que perseverar hasta el final, ¿vale? Porque por ahí había un calvinismo deformado, donde decía, si tú eres salvo, si ya Dios te eligió para que seas salvo, aunque peques, eres salvo. Y pues es como tener una credencial para pecar en la mentira que les hicieron creer que aunque peques eres salvo. Y a otros les decía, pues tú, aunque quieras vivir en santidad, no importa, tú no eres salvo, porque a ti Dios ya no te eligió, ni pierdas el tiempo viviendo en santidad, mejor métete bien en el pecado. ¿Ven cómo es peligroso? Ese es el calvinismo deformado, ¿vale? Entonces, resumiendo, bueno, aquí hay un comentario de Sugel Michelel. Dice, es importante señalar que el arminianismo no debe de ser confundido con el semi-pelagianismo, que abunda en tantas iglesias en el día de hoy. El semi-pelagianismo enseña que el hombre es capaz de iniciar su propia salvación, aunque no puede completarla por sí mismo, mientras que el arminianismo nos dice que el hombre no puede dar el paso inicial hacia la salvación, a menos que sea capacitado primero por la gracia resistible de Dios para que así sea. Pero el paso final es una decisión de la voluntad humana en la que Dios no interviene. Como Dios es omnisciente, Él predestinó a todos aquellos que Él sabía de antemano que iban a dar ese paso y creer. Entonces, el semi-pelagianismo es, digamos, yo soy aquí estoy Dios, y aquí está una persona que me está dando la espalda. El semi-pelagianismo dice que aunque Dios no llame a la persona, Él sí tiene la capacidad de darse la vuelta y buscarme a mí. O sea, el hombre solito puede iniciar su salvación al buscar a Dios. Pero ni el arminianismo ni el calvinismo dicen eso, dicen que Dios es el que inicia toda la obra, no el individuo, porque el individuo está totalmente en pecado y no le pueden hacer buscar directamente a Dios. Ahora, ¿cómo se hizo el arminianismo en 1610 si Arminio murió en 1609?
Arminio no buscaba hacer como el contra al calvinismo, sino que él como que quería corregir esos detallitos, pero él no quería hacer un movimiento diferente, porque él respetaba también mucho a Calvino. Pero cuando él fallece es Johann van Oldenbarnevelt, quien ya como tal proclama bien el arminianismo en un documento que se llamó Remonstrance en 1610. Y este movimiento, la mayoría eran calvinistas, eso hay que entenderlo, Lutero, Agustín de Hipona de años atrás. Entonces, cuando empiezan a ver que hay un grupo que se llaman arminianos y que difieren en el tema de la predestinación y de la elección incondicional, causó revuelo, porque dijimos la mayoría eran calvinistas. Entonces, para ver qué se hacía, se hizo el sínodo de Dort. Estos sínodos que se hicieron después de la Reforma Protestante eran algo parecido a los concilios ecuménicos que hacía la Iglesia Católica, pero ellos le llamaban sínodos. Entonces, en el sínodo de Dort se juntaron los calvinistas y los arrianos y pusieron sus posturas para que se tomara una decisión que se iba a hacer. Y desgraciadamente en el sínodo de Dort se tomó a los arrianos como herejes. Y entre las consecuencias que se empezaron a dar es que los empezaron a encarcelar, a hacerles castigos físicos, incluso a matarlos en la hoguera. Y dices, wow, o sea, no inventes, porque yo sea que tenga una postura diferente a la tuya en 3 puntitos, ¿me matas? O sea, calvinistas matando a arrianistas, dices, o sea, no, pues no se supone que salimos de la Iglesia Católica porque eso ya no pasa. E igual en la palabra dice, por sus frutos los conocerán. O sea, si alguien se pone a matar a alguien, pues dices, no, pues ya, tú estás evidenciando de quién eres. Y sí, desgraciadamente después de ese sínodo hubo persecución contra los arrianos, pero eso fue como por 20, 30 años, y cuando cambió el rey que estaba en turno, eso se relajó y ya dejaron de perseguirlos y de matar a los arrianos. Entonces, las diferencias es que el calvinismo habla de depravación total, el arrianismo también depravación total, o sea, la humanidad está perdida. Si Dios no te toca tu hombrito, a ti no te van a hacer buscar a Dios. Elección incondicional en el calvinismo, que es que Dios eligió en base a lo que Él quiso quién es salvo y quién no. Y la elección condicional es que Dios eligió en base a lo que Él ya sabía quién era y quién no era salvo. Redención particular, que Jesús dio su vida solo por los elegidos. Y la redención universal es que Jesús dio su vida por todos. En la gracia irresistible es que si Dios te elige ser salvo, no lo puedes negar. Y si Dios no elige que tú seas salvo, tampoco lo puedes negar. Y la gracia irresistible es que Dios nos busca a todos, pero ellos son los que niegan a Dios, ¿vale? Y perseveración de los santos, dijimos que si ya fuiste elegido, tienes que perseverar hasta el final. Entonces, analizando un ejemplo, no es lo mismo decir Dios revela lo que Él ya eligió dictaminado al 100%, lo que Él ya decidió, lo que Él quiso, que va a pasar con el pecado del hombre incluido, así como la elección de los salvos y de los condenados, que esto vendría siendo el calvinismo, donde el calvinismo te va a dar una sensación de fatalismo y superioridad, porque esa es la realidad. Si vas y le dices a una persona, ¿sabes qué? Tu salvación no depende de ti, Dios ya eligió quién es salvo y quién no, y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Eso es el calvinismo, y por eso da una sensación de fatalismo, porque uno naturalmente va a decir, pues entonces, ¿de qué sirve que yo haga o no haga si Dios ya eligió quién sí, quién no? Vamos a ver un videito que habla de esto. Porque hay una doctrina que enseña que Dios escogió a unos para el cielo y otros para el infierno. Si así es, entonces no somos responsables. ¿Por qué? En el infierno va a haber un letrero que diga, aquí estamos todos los que no fuimos elegidos por Dios. Imaginémonos eso, ¿verdad? Dios, desde que creó a Adán y Eva, les puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para que ellos pudieran tener la libertad de elegir desde el principio qué camino tenía que seguir. Así que esto de que Dios escoge unos para el infierno, otros para el cielo, es una enseñanza, ¿verdad?, calvinista deformada de hace muchos siglos, que comenzó con Platón, siguió con Agustín y se transmitió a la iglesia, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en un tiempo en el que tenemos que ya limpiar todas estas cosas y poder decir, yo no soy calvinista ni soy arminiano, soy cristiano.
Ya, ajá, correcto. En el infierno no hay un letrero que va a decir aquí están todos los que Dios no eligió. Y sí, ciertamente nosotros no podemos decir, no, yo soy arminiano y te pones tu camisa 100% arminiano y vas y debates con calvinistas y no, o sea, somos cristianos. Entonces, no es lo mismo como decimos el decir que Dios ya eligió todo, lo que va a pasar, sí, todo lo bueno, todo lo malo y a los que son y no son salvos, a decir que esto sería en el arminianismo. Dios revela lo que Él sabe, que es su presciencia, que va a pasar, las acciones que el hombre comete en su libre albedrío y sus consecuencias, porque Él ya sabe, junto con lo que Él ha determinado que pase en base a su presencia, estableciendo su voluntad por sobre todo, a pesar del pecado. Entonces el arminianismo te da libre albedrío real y responsabilidad moral. El ejemplo más fácil de entender es, Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque los ama. ¿Para qué? Para amarlos. ¿Para qué? Para que vivan eternamente con Él. Ese es el propósito que Dios nos creó. Y es lo que Él quiere. Pero ¿qué pasa? Como Él decidió darles libre albedrío, su libre albedrío les da la opción de elegir lo bueno, elegir lo malo. Eligen lo malo y entra el pecado. Y el pecado podríamos decir que echa a perder el plan de Dios. Pero como Dios es soberano, dice, mi propósito de crear a la humanidad es que ellos vivan a mi lado eternamente y amarlos y que me amen eternamente. Viene el pecado y lo tuerce, pero como yo soy Dios, lo que yo planeé originalmente va a pasar porque va a pasar, porque yo ya lo dictaminé, porque yo soy Dios. Entonces, ok, tú, humanito, la riegas, pero aún así yo doy la salida. Y vemos como Dios dice, pondré enemistad entre la mujer y tú, y la simiente de ella aplastará tu cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, a pesar del pecado que modificó el plan de Dios, de todos modos, dice Dios, pues yo voy a hacer que vivan eternamente, sí, porque es mi plan. Entonces, desde que el pecado entró, Él dio la solución, que es Jesús. Entonces, aún así, a pesar del pecado, el propósito de Dios prevalece, porque tenemos salvación en Él. No todos vamos a ser salvos, pero eso es por decisión propia de cada uno. Pero al final, su propósito de Dios de tener hijitos que me amen, que yo los ame y que vivan eternamente conmigo, se va a cumplir a pesar del pecado. Entonces, Él pone su plan, el humano lo echa a perder, Él corrige el plan para que de todos modos pase lo que Él quería que pasara. Esa es la soberanía de Dios, que aún con el pecado, Él se hace lo que Él quería que fuese. Ahora, versículos que apoyan al arminianismo. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y aquí lo importante, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con estos versículos, ¿cómo me sustentas que Él a unos no eligió? Si la misma palabra dice que Él no quiere que ninguno perezca. ¿Ok? En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. Ese es el importante. Todo aquel que en Él crea. No dice todo aquel que fue elegido por Dios. No dice eso. Dice todo aquel que en Él crea. O sea, para que seas salvo, solo tienes que creer. La salvación es por fe. No es por dedazo de Dios. La salvación es por fe, en libre albedrío. ¿Vale? Me dicen cuando ya la pueda cambiar. Entonces Él no quiere que nadie perezca y dice que todo el que cree, pues no se va a perder. Y eso no cuadra con el calvinismo. En Hechos 13:46 dice, estando Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos vamos con los gentiles. Entonces aquí Pablo y Bernabé le están predicando a judíos, porque ellos eran el pueblo original,
pero al rechazar la palabra, al rechazar a Jesucristo, pues sin Jesús no hay salvación. Seas hijo de quien seas, seas nieto de quien seas, bisnieto, tataranieto, lo que quieras, de quien quieras, sin Cristo no hay salvación. Y dice, más ya que la rechazáis, o sea, ellos en su libre albedrío lo rechazaron, porque también hubo muchos judíos que la aceptaron, esa es la realidad, pero hubo judíos que la rechazaron. Entonces aquí están hablando de que en su libre albedrío ellos toman la decisión, o lo acepto a Cristo o rechazo a Cristo. Esto va de la mano con el arminianismo y no va de la mano con el calvinismo. En Jeremías 35:17 dice, por tanto así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, he aquí traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda la calamidad que me han pronunciado contra ellos, porque les hablé, ahí es lo que estamos diciendo, les hablé, pero no escucharon, los llamé, pero no respondieron. Entonces es el ejemplo que yo les decía, Dios viene, te toca el hombro y te habla, no escuchas, te habla y te dice y no respondes. O sea, no es que Él no te busque, es que tú en tu libre albedrío no escuchas y no respondes. Y eso va de la mano con la postura que dio Arminio. O sea, Dios busca a todos, pero es el individuo en su libre albedrío el que no responde. En Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Igual estamos hablando de que están rechazando a Dios. Eso es lo que en el arminianismo decimos gracia irresistible. O sea, la puedes rechazar la predicación, puedes rechazar el evangelio, puedes rechazar el nombre de Jesucristo, lo puedes rechazar, es tu libre albedrío, pero tiene consecuencias y tú lo sabes, ¿vale? Entonces, en el arminianismo Dios no es soberano, porque diríamos, pero si puedes rechazar a Dios, entonces hablaríamos de un Dios no soberano. ¿Cómo puede ser Dios soberano si el hombre tiene la libertad de elegir, aceptar o rechazar? Y aquí es lo que hay que entender. En su soberanía, pleno conocimiento, voluntad y poder, su omnipotencia y omnisciencia, Dios decidió dar el libre albedrío al hombre. Por tanto, el libre albedrío del hombre no le quita la omnipotencia y la suprema autoridad a Dios, pues es algo que Él determinó. Entonces no hay pleito entre el libre albedrío y la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios se antepone porque Él decidió darnos libre albedrío. No es como que Él diga, es que quiero y ellos no quieren, o sea, ellos ganan a mi autoridad. No, Él decidió darnos libre albedrío. Yo decidí darles la libertad de elegir amarme o no amarme, ¿vale? Entonces no, realmente no hay un pleito entre el libre albedrío y la soberanía de Dios, porque en su soberanía Él eligió darnos el libre albedrío, ¿vale? Entonces, los decretos de Dios son las cosas que quiere que ocurran en su creación. Al dar libre albedrío a los hombres, y de hecho a los ángeles también, porque recordarán que ellos igual se rebelaron con Satanás, permite que ciertas cosas sucedan, pecado como consecuencia del mal uso del libre albedrío. Pero en el momento en que esto estorba sus planes, Él interviene, lo pone en orden, pues su voluntad prevalece por sobre todo, pero sin violar el libre albedrío del hombre. ¿Ok? ¿Se entiende? Otra vez el ejemplo de Adán y Eva. Viene el enemigo, los hace caer, y ahí Dios tenía dos opciones. Que diga, chin, mi plan se echó a perder y fui vencido. Pues dejo a los humanos que se corrompan y ya al día del juicio ahí nos vemos, bye. La otra, que fue lo que hizo, es no, mi plan se va a respetar, lo que yo dije que va a ocurrir sí porque sí. Ni tú, Satanás, ni tú, hombre, con tus pecados lo van a estorbar. Y puso un plan de salvación en Cristo. O sea, el hombre lo echa a perder, Satanás lo echa a perder, y pues Él llega y arregla todo para dar la salida, para que se haga como Él quiere que se haga. Esa es la soberanía de Dios. Ahí, entendiéndolo así, Dios no es el autor del pecado. A pesar del pecado, Él va a hacer que se cumpla su voluntad, pero Dios no es el autor del pecado. En Isaías 44:6-8 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, que ya lo habíamos visto, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo, desde que establecí el pueblo antiguo?
Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Entonces ahí se queda franca la soberanía de Dios. Yo soy Dios y mi voluntad se hace. Tú lo echas a perder con tu pecado, pues yo vengo y lo ordeno para que se haga como yo quiero, porque yo soy Dios. Bueno, dice Dios, en soberanía. Es el poder supremo, hay que entender, la soberanía de Dios es el poder supremo para tomar decisiones, implica independencia, autoridad y competencia total, como ya habíamos dicho, pero hay que entender, soberanía es la autoridad suprema, esa es la soberanía de Dios, que es diferente a control absoluto y nula libertad, ¿vale? Que eso sería un autoritarismo, se hace lo que yo digo y están todos obligados a hacer lo que yo digo, no les doy margen de tener libertad en decisiones ni nada, no, eso sería autoritarismo. Pero la soberanía es yo tengo la voluntad suprema. Tú tienes libre albedrío, pero tu libre albedrío no va a echar a perder mi voluntad suprema, ¿vale? Ahí ya se entiende y vemos que se tenía mal entendida la soberanía. No sé cuándo ya lo pongo. ¿Okay? Ahora, soberanía de Dios y libre albedrío. Si el libre albedrío, sin el libre albedrío, el amor del hombre a Dios no sería real. Y eso igual pone todo en su lugar, porque estaría obligado a amarle sin otra opción. A elegir amar a Dios voluntariamente se habla de un amor real, en libertad. De la misma manera, si la salvación no estuviera disponible para todo pecador, no se podría hablar de un amor real de Dios a su creación. Por eso el calvinismo no se sostiene, porque los que dicen amar a Dios realmente no lo aman, sino que están obligados a amar a Dios. Y también el amor de Dios a su creación, a pesar de nuestro pecado, no sería real, porque a unos no los eligió, ¿ok? Pero con el libre albedrío y una decisión en libertad, ahí sí estás hablando de un amor real, tanto del hombre a Dios, porque él en su libre voluntad decidió amar a Dios, y un amor real de Dios a su creación, porque a pesar del pecado, Dios les da la opción a todos de ser libertados y ser salvos. Dios crea el ser humano, y lo crea necesariamente con libertad. Y ahora, ¿cuál es el origen del mal? La libertad. El mal uso de la libertad que nos han dado, lo que nosotros llamamos pecado. Bien, pues que Dios lo arregle. No te puede quitar la libertad. Carlos, sin libertad, se convierte en un autómata. Dios no quiere un autómata, Dios te ha creado hombre. Y Carlos sin libertad es como un triángulo con 4 lados. Es un imposible metafísico. Porque el ser humano, la libertad es intrínseca al ser humano. Con lo cual el ser humano cuando utiliza mal la libertad es el origen del mal. Y me parece muy arrogante y muy irónico que nosotros, haciendo mal uso de la libertad, luego nos quejemos de Dios por habernos dado la libertad de la que hacemos mal uso. Porque ese es el origen del mal. Entonces, ¿cómo es posible que Dios permita? Dios no permite. Dios nos ha creado, nos ha dado la libertad, se la ha jugado con nosotros y le hemos fallado. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de un imposible metafísico, hay una que clásico ateo. Dios puede crear una piedra lo suficientemente pesada que él no pueda levantar, te dice el ateo. Y si Dios no la puede crear, es que no es omnipotente. Y si sí la puede crear pero no la puede levantar, igual no es omnipotente. Entonces lo hacen para atorarte, pero es que ellos no entienden lo que es un imposible metafísico. Es como si preguntaras, ¿Dios puede crear un triángulo circular? No, o sea, eso es ilógico. Dios puede hacerlo todo dentro de la metafísica y la lógica. Un triángulo circular no es lógico. Igual el argumento de una piedra que él no pueda levantar tampoco es lógico. También es un imposible metafísico un hombre sin libre albedrío. No es posible, no se puede hacer a alguien sin libertad.
porque la libertad es inherente a nosotros. Es como decir un hombre sin pulmones, pues no puedes, o un hombre sin cabeza, no puedes. La libertad es inherente al hombre. Cuando Dios nos da la libertad, nosotros hacemos mal uso de la libertad. Al hacer mal uso de la libertad, pecamos. Y eso explica que el pecado es nuestra culpa. Mientras que dijimos el calvinismo dice que es de Dios. No, el pecado es nuestra culpa. Hacemos mal uso de la libertad. Y como dijimos, sin libertad no podrías amar sinceramente a Dios, estarías obligado a amarlo. Ahora en Romanos 8, 28, 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, que es la presciencia, también los predestinó. O sea, a los que él ya sabía, a los que él ya conocía, los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿vale? Entonces aquí lo que interesa es a los que antes conoció, que habla de la presciencia. O sea, sí te eligió, pero en base a lo que él ya sabía que tú ibas a hacer, ¿vale? Cuando lo vemos en el concordancia de Strong, viendo la palabra en griego koiné, vemos hasta abajo que dice saber de antemano, es decir, prever. Esa es la predestinación, que es la palabrita que está ahí arriba, que dice a los que antes conoció, que de antemano él ya sabía, de antemano él ya preveía quién lo iba a aceptar, ¿vale? Ahora vamos a analizar los versículos que parecían, los que vimos al principio, que parecían apoyar el calvinismo, los versículos que parecieran decir que realmente es Dios quien nos elige y no nosotros, ¿vale? Era Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Si yo me quedo con ese, digo, sí, Dios elige y yo no puedo ir, es Dios el que me eligió. Pero viendo el contexto y la explicación, vemos todo el versículo, dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Él se está dirigiendo a los judíos, pero hay que leer todo lo demás que dice. Y yo le resucité en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré, mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí hay que entenderlo subrayado. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces otra vez, soy Dios, toco el hombro y le hablo a la persona. Si oye al Padre, yo soy el Padre que está tocando el hombro de la persona y aprendo del Padre. El Padre él se da la vuelta y viene al Padre, y el Padre lo manda con Jesús. Es eso, pero primero es Dios llama, tú decides si contestas el llamado, te acercas al Padre y él te manda a Jesús. Ahí ya entiendes cuando dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Vale? Entonces hay libre albedrío, sí, porque el Padre te llama, tú contestas positivamente, te acercas al Padre y el Padre te manda con Jesús. Ahí ya lo entiendes, no habla de que Dios te eligió. Ya se entiende cuando dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, porque está diciendo: todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Pero para venir a él, oíste y aprendiste del Padre. Entonces uno calvinista ya refutado. Jeremías 24:7 dice: y les daré corazón para que me conozcan. Ahí pareciera que es Dios el que pone el corazón para que uno lo busque. Entonces uno diría, entonces sí es Dios quien elige, pero hay que ver el contexto. En Jeremías 24, del 9 al 10 dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim,
rey de Judá, a los principales de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, pero brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan. Es lo que habíamos leído arriba. Que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Ok? Y eso es lo de interés, porque ahí está hablando de la presencia. Y les daré corazón para que me conozcan. Si yo me quedo con eso, digo, entonces es Dios el que elige. Pero cuando veo acá dice: ¿por qué les pondré corazón para que me conozcan? Porque se volverán a mí de todo corazón. O sea, él ya sabía que ellos iban a volverse a Dios. Como él ya sabía en su presencia que ellos iban a volver a Dios, él les pone ese corazón para que ellos se vuelvan completamente a Dios. O sea, no es que eligió, sino que él ya sabía que ellos iban a volver a él. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus principales y el resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo arrojé, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Por qué a unos les puso corazón y a otros no? Porque a los que les puso corazón eran los que él ya sabía que sí se iban a regresar a él, y a los otros no, porque él ya sabía que no se iban a regresar a él. Eran esos higos malos que de tan malos no se pueden comer. ¿Vale? Entonces ahí ya se entiende. Cuando uno lee todo completo, lo comprendes, pero si quedas con el puro versículo peloncito, pues no. En Romanos 9, 6, 24 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Eso es importante porque el pueblo judío dice que ellos son salvos por la carne. Pero la realidad no, es que la salvación es en base a la promesa, al que creyó en la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Vale? Entonces, ahorita leemos esto y el que sigue, y ya ahorita se explica. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Nunca llegaron a escuchar eso que decían: pero es que ¿por qué Faraón se toma como malo si la misma palabra dice que Dios fue el que endureció su corazón? ¿Se han llegado a oír eso, no? Y se debieron de haber preguntado ustedes eso. Entonces, ahí hay que vamos a buscar Éxodo 9:12 y Éxodo 9:17, perdón, 7, 13 y 14. Si me ayudan ahí, por favor. Uno busca Éxodo 9:12 y otro Éxodo 7, 13 y 14. Primero leemos el Éxodo 7, 13 y 14 y luego el 9:12.
Éxodo 9, 12 y Éxodo 7, 13 y 14. Ajá. Primero el 7, 13 y 14. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Palabra de Dios. Amén. Y el 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Palabra Amén. de Dios. Entonces aquí hay que entender, el corazón de Faraón ya estaba endurecido, ¿vale? Ya estaba duro. Y ahora vamos a leer Éxodo 9:12. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Amén. Entonces, Dios sí endureció su corazón, pero era un corazón que ya estaba endurecido. No es como que había una persona buena que la hizo mala. No es una persona que ya era mala, muy, muy mala, y para que Dios cumpliera su propósito, porque Él puede usar hasta a los malos, para que se cumpliera su propósito, porque si no estuviera lo suficientemente duro el corazón de Faraón, pues ya váyanse, y te pierden los milagros. Entonces, no, entonces Dios al malo lo hizo más malo para, endurecer su corazón, para que no dejara ir al pueblo, para que se vieran los milagros. Esa es la soberanía de Dios. No es que al bueno lo hace malo, sino el que ya era malo y de todos iba a ser condenado, lo usa para su propósito. Porque es soberano, Él puede usar a quien Él quiera. Entonces no es, es que a unos los hace buenos y otros malos. Y le contestan a Pablo, le contestan a él, me dirás, ¿por qué entonces nos inculpa? Dirían, ¿por qué entonces Dios nos inculpa? Porque ¿quién resiste su voluntad? Y Pablo contesta, más antes, oh hombre, ¿quién eres para empezar? ¿Quién eres para que alterques contra Dios? ¿Quién te crees? ¿Crees que sabes lo que Él sabe? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre todo el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Entonces aquí hay que entender, Dios es el alfarero, y Él hace los vasitos. Si el vasito, a todos los vasitos Él les habla, y al vasito que Él sabe que le va a contestar va a ser un vaso de honra, y al vasito que Él sabe que no le va a contestar, Dios lo va a usar, aún al que no le contestó, como vaso de deshonra, como en Faraón. Vaso yo te hice con amor, vaso yo te hablé, vaso no quisiste, vaso te endureciste y te hiciste chueco, pues yo te voy a usar de todos modos. Eres de deshonra y aún así te voy a usar, de acuerdo a mi propósito. Pero ahí se ve también la misericordia de Dios, porque aún el vaso de deshonra dice, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, aunque son malos, Dios les tiene paciencia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque no ha venido Jesús. Muchas veces oramos y cantamos, Dios, Jesús, ven ya a tu segunda venida, te queremos. Y digo, no, espérate, o sea, ¿y toda tu casa es salva? ¿Toda tu familia es salva? Ya puedes cantar que venga, porque ya eres consciente que todos los que tienen que ser son salvos. No, ahí se ve el amor y la paciencia de Dios en que Jesús no ha regresado. Luego dicen, es que toman por tardanza su promesa. Por misericordia, viene ahorita, ¿y cómo te va? Mal. No, o sea, Él se está esperando por amor a ti, porque te está dando chance a que te arrepientas. ¿Ok? Ahora, Juan 15, del 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esto es lo que veníamos en el calvinismo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Como dijimos, si me quedo con ese solo, Dios elige, yo no elijo, depende de Él, no importa yo lo que haga. Pero hay que leer el contexto. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el nombre de mí, al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Esto os mando, que os améis unos a otros. Hay que leer igual Gálatas 1:15, dice, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Igual ese lo leímos en el calvinismo, ¿ok? Pero ahora sí vamos a ver contexto y explicación. Hay que entender que en la Biblia hay textos que hablan específicamente de personas, porque muchas veces nosotros nos apropiamos de palabras que indirectamente no eran para nosotros, era para alguien en particular. Y ese es en el error en el que luego caemos. Les está hablando a los apóstoles, a los cuales Jesús literalmente eligió, como leemos en Lucas 6:12-13. En aquellos días él fue al monte a orar, Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, Jesús escogió ¿a quién? A los apóstoles, y lo dice, era una elección tan importante que pasó toda la noche orándole a Dios para escoger. Entonces cuando Juan dice, no me elegiste, Jesús les dice a los apóstoles, no a nosotros, le está diciendo a los apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y si es cierto, como vemos en Lucas, Jesús eligió los apóstoles. No llegaron los apóstoles, Jesús, ¿puedo ser tu apóstol? No, Jesús les dijo, tú y tú, mis apóstoles. ¿Por qué los eligió? Ahí ya entendemos cuando Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿A quién le habla? ¿A nosotros? No, le está hablando a los apóstoles. ¿Los eligió para qué? Para ser apóstoles. Y también entiendes cuando dice en Gálatas, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quién está hablando? Igual, un apóstol. Entonces Jesús eligió, sí, ¿a quién? A los apóstoles, con un cargo en particular. Y ya entiendes, si te quitas esa vena, entonces no es Dios el que elige quién es salvo y quién no, sino que él eligió a los apóstoles. En Efesios 1, del 1 al 14, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Igual eso lo vimos en el calvinismo y uno diría, no, entonces Dios elige, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Aquí está diciendo, Dios eligió en base a su propia voluntad, nos predestinó aún antes de la fundación del mundo. Si yo me quedo con eso, diría, no, pues sí, calvinismo. Continuamos, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Ahí ya nos damos a entender de quién está hablando, de quién habló anteriormente, quién fue escogido antes de la fundación del mundo, quién fue predestinado, quién fue elegido según el puro efecto de la voluntad. Y llegamos a un lugar donde dice, para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a nosotros a conocer el misterio de su voluntad. ¿Se acuerdan ahorita que leímos que Jesús dijo, ya no los llamo siervos? ¿A quién está hablando? A los apóstoles. ¿Por qué? Porque son mis amigos. ¿Por qué? Porque ya les di a entender todo lo que Dios también me dio a entender a mí. Y aquí dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Con ese nosotros, y a nosotros, a los que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, ¿quiénes son? Los apóstoles otra vez. Entonces otra vez a los que eligió antes de la fundación del mundo, a los que predestinó según el puro efecto de su voluntad, está hablando otra vez de los apóstoles. Por eso dice nosotros. Seguimos leyendo. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hacen todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quiénes? Los apóstoles, a fin de que seamos para el avance de su gloria. Nosotros, otra vez, los apóstoles, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes fueron los que primero creyeron en Cristo? Los apóstoles. Pero aquí hay un cambio, dice después, en él también vosotros, o sea, ya no dice nosotros, los apóstoles, ahora dice, ahora ustedes, los que no son apóstoles, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, ahí está hablando otra vez,
¿Por qué eres salvo? Porque creíste, no porque te eligió, no porque te predestinó según su puro efecto de voluntad. Esos son los apóstoles. Pero nosotros, que no somos apóstoles, que somos gentiles a los cuales se predica, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando dice nosotros, predestinación y todo eso, los apóstoles. Cuando dice ustedes que creyeron, escucharon y creyeron, somos nosotros. Entonces, ¿hay predestinación para los apóstoles? Sí. ¿Hay elección a criterio puritito de Dios para los apóstoles? Sí. Ellos sí. Ajá, desde antes de la creación del mundo ellos sí ya estaban elegidos, pero para su apostolado. Exactamente, exactamente. Como Sansón, que llega y no, pues vas a tener un hijo y él va a ser ya tenía el llamado. Entonces dice, los profetas, los apóstoles, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son quienes realmente fueron predestinados, seleccionados y escogidos basados en la presencia de Dios para cumplir ese rol. Una vez cumplida la función del pueblo judío de recibir la palabra de Dios, recibir al Mesías prometido y haberse sellado la profecía, haberse llevado la palabra de Dios al mundo a través de los apóstoles, ahora todos podemos formar parte de la promesa si decidimos aceptar el llamado al arrepentimiento y salvación en Cristo Jesús, ¿vale? Entonces ya vimos versículo por versículo que parecía apoyar el calvinismo y ya lo desmentimos porque fue sacado de contexto. Vemos el contexto y vemos que esa predestinación no es directamente para nosotros, sino que en la mayoría de las veces habla o de profetas o de apóstoles o de patriarcas. Pero fuera de ellos, ya que se cumple la profecía y se sella la promesa y a nosotros se nos llega el evangelio, nosotros tenemos la libertad de decidir aceptarlo y ser salvos o rechazarlo y no ser, porque como leímos igual, Dios no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se pierda. No es que él eligió tú sí, tú no. No, él no quiere que ninguno. Pero nosotros en nuestro libre albedrío decidimos perdernos a los que no lo aceptan. Pero no es que él no te eligió, es que tú no lo aceptaste. ¿Vale? Entonces ahí lo dejaremos y ya en la siguiente continuamos. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das de enseñanza, para comprender lo que es tu soberanía, para comprender lo que es tu voluntad, para entender realmente quién fue predestinado, en base a qué fue predestinado, para no caer, Padre, en un fatalismo de pensar es que yo no fui elegido, es que él sí fue elegido, sino que entendamos tu amor, Padre, que tú nos llamas a todos, porque nos amas a todos, y tú quieres el arrepentimiento, la salvación y la vida eterna de todos, porque eres ese Padre amoroso. Gracias, Padre, porque somos conscientes de nuestra responsabilidad moral, que por nuestras malas decisiones, por usar mal nuestra libertad, hemos pecado, te hemos ofendido, te hemos lastimado, que esta libertad que usamos mal tuvo como resultado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero aún en ello alabamos tu nombre, porque a ti te plació, Padre, poner en orden tu plan para que podamos ser partes de esa promesa de salvación y de vida eterna. Glorificamos tu bendito y santo nombre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo ponemos en tus manos, Padre, el resto del día, las enseñanzas que se van a dar, pues que seas tú, Padre, hablando a través del pastor. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos, Padre. Igualmente bendice el ministerio de alabanza, que en un momento va a iniciar, que seas tú obrando con tu Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos hagas ese llamado al arrepentimiento, a examinarnos, a que nos examines, para que podamos vivir en santidad con esa perseverancia de los santos que nos llamas, Padre. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos. Te pedimos, Padre, y agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Ya sanaste, hija? De lo que Luis contó.